lo dijo en la primera hora. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. A ver, la semana anterior, el jueves de la semana anterior, el Pleno de la Asamblea Nacional comenzó a tratar en segundo definitivo debate un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal. En esta reforma se ha planteado, primero que es un paquete que unifica varias reformas, me parece que eran 38 proyectos de ley, un proyecto de 87 artículos que unifica varias iniciativas, en donde evidentemente el condumio tiene que ver con el endurecimiento de penas para varios delitos, sicariato, secuestro extorsivo, etcétera. Hay algunos que se endurecen, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, me parece que la polémica que centró el debate de la semana anterior tenía que ver con dos propuestas incorporadas en el informe para segundo debate que fue aprobado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado por unanimidad, que también hay que decirlo, unánime, la aprobación en la comisión de ese documento, tiene que ver con el levantamiento de la reserva de la indagación previa que hace la Fiscalía para ciertos casos. Y por otra parte, la posibilidad de incorporar una nueva causal que posibilite la revisión de sentencias condenatorias por parte de la Administración de Justicia. Nos enlazamos con el doctor Fernando Cedeño, él es asambleísta manabita de Revolución Ciudadana y es presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Cómo le va, legislador? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez, y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Para mí es siempre un privilegio poder saludarlos y verlos. Gracias a usted por la gentileza, asambleísta Cedeño, de conectarse y de aceptar esta entrevista. Luego de lo que pasó el jueves de la semana anterior, finalmente se ha confirmado que este jueves se volverá a reunir el Pleno de la Asamblea para continuar con el segundo debate. Pero, ¿qué sensaciones le dejó el inicio de esta discusión? Y usted, que preside la comisión, ¿qué considera que va a ocurrir o cuál va a ser su posición? Porque me parece que hay dos alternativas. Entiendo que usted planteó una moción de votación, que se vote en dos partes. En una primera moción, la mayor parte del articulado, y en una segunda, algunos de estos artículos considerados controversiales, entre ellos el 79 del proyecto de reformas. Pero también hay un planteamiento de otros sectores que sugieren que una vez cerrado el debate, el texto regrese a la comisión para que la comisión sesione, incorpore algunas observaciones y redacte el texto final para votación. ¿Cómo está este escenario, asambleísta Cedeño? Bueno, usted mismo nos preguntó y usted mismo respondió. Efectivamente, en función de los escenarios, eso es. Yo en la sesión del día jueves planteé una alternativa de solución para poder desentrabar el debate y poder pasar a la votación. Es por eso que propuse en calidad de ponente que se divida la votación en dos secciones. Una sección donde supuestamente había acuerdo y consenso, y en el otro bloque los articulados que estaban causando ruido, que grupos interesados no les convenía que se realice la votación. Es por eso que se pusieron 5 artículos, entre esos el artículo 79 del proyecto de ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasará el jueves? El jueves básicamente es, o se vota en función de la moción que ya está presentada, porque hay dos mociones presentadas, una la mía y otra, no hay informe de minoría, porque usted muy bien en el análisis previo a esta entrevista dijo de que la comisión aprobó de manera unánime. Y aquí es importante resaltar este hecho, porque este ha sido un proceso largo de trabajo en la comisión, donde hubieron cerca de 13, 12 sesiones de la comisión exclusivamente para ver las reformas al COIC, donde nos tocó desechar muchas de las propuestas por improcedentes, por inconstitucionales, por no estar tipificado muy bien los delitos, o por no existe realmente armonía entre el bien protegido y la pena que se quería incluir. Es por eso que en el tema de penas se aumentaron penas a 24 delitos. Y aquí digo yo algo que me parece importante ponerlo en la coyuntura, que es el hecho de que si esta reforma se da tal como fue concebida, principalmente en el tema de aumento de penas, no tendría razón de ser la consulta
que ha propuesto el presidente de la República en temas que dicen que tienen relación a la reforma del Código Orgánico Territorial, porque los mismos ya están realizados, ya están hechos. En el segundo aspecto, lo otro es que el día jueves, eso tiene que ser consensuado, que regrese a la comisión, y la comisión tiene que ver los artículos y aprobar de manera democrática como se deben tomar las decisiones, en este caso al interior de cualquier comisión. Pero también es importante recalcar que no solamente que hubieron varias sesiones, sino que hubieron varias sesiones de trabajo de nuestros equipos técnicos, donde empezaron a depurar los textos, hicieron correcciones de carácter de técnica legislativa. Es más, hubo una revisión también previa a la aprobación por parte de la unidad de técnica legislativa y previa también a conocimiento del Pleno. Entonces es un trabajo muy profesional que incluso algunos dicen, no, que el artículo 29 no estaba. Eso fue una propuesta que, de acuerdo a las facultades nuestras, un legislador de nuestra bancada propuso con anticipación, lo propuso en plena sesión, la misma que fue remitida mediante correo electrónico para que todos los miembros la vean, la lean. Lo que pasa es que hay legisladores que no leen y corren como excusa, y la presión que reciben desde su bancada les permite ir cambiando y ir generando toda una narrativa de que al final les termina rebotando a ellos mismos. Asambleísta, buenos días, bienvenido nuevamente, le saluda Belkis Sánchez. Ese artículo 29 es el que hace referencia a la posibilidad de revisión de sentencias que ha sido altamente cuestionado por los diferentes sectores. No, tiene relación básicamente al recurso de revisión, un recurso de revisión donde dice en función y en armonía al bloque de constitucionalidad que están contemplados en el artículo 224, 225 y 226 de la Constitución, está. Tanto es así que en el estudio de derecho comparado que hemos hecho, hay algunas legislaciones como la colombiana, como México, tienen estas figuras, incluso la revisión de sentencias, justamente, por eso es poner en armonía los dictámenes de corte, porque a veces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Que la Corte Interamericana, por ejemplo, resuelve un caso y la justicia ecuatoriana no termina resolviendo, pero lo hace a dedo, lo hace en función de las conveniencias. Recordemos que en el caso Isaías sí fueron los jueces de la Corte Nacional de Justicia absolutamente diligentes. Justamente hacía referencia al artículo relativo a la revisión de las sentencias, que yo decía ha sido duramente criticado por los diferentes sectores. Se ha dicho inclusive por parte de ciertos asambleístas que esto va a implicar que los amigos de sentenciados, amigos en las cortes internacionales, puedan incidir en este caso en nuestra justicia respecto de la revisión de estas sentencias. ¿Cómo ustedes han asumido estas críticas, asambleísta Cedeño, respecto de la introducción de este artículo puntualmente, que es el que ha generado polémica en estas últimas semanas? ¿Y por qué defienden la inclusión de este tema? Yo creo que es el miedo, ¿no? Yo no sé por qué, si la justicia, la fiscal han actuado apegados a las normas del debido proceso, no deberían tener ningún temor, sino que empiezan a construir y claro, tienen cajas de resonancia, tienen parlantes que están ligados a los grandes medios de comunicación en el país, que entran en pánico, ¿no? Y además con un menosprecio absoluto a organismos de corte internacional, que como que si el influjo psíquico de la Revolución Ciudadana llegaría tanto, entonces se desquician, ¿no? Tanto es el desquiciamiento que empiezan a ofender, empiezan a generar calumnia, empiezan a generar fake news, empiezan a generar ofensas a las personas, en este caso de la Revolución Ciudadana, que nos atrevemos a enfrentar, en este caso, a estos grupos instituidos que tienen pavor a que exprime la justicia en el Ecuador. Ahora bien, usted mencionó el tema del fallo de los Isaías. Vamos a remontarnos a 8 años atrás, casi 8 años atrás. El 14 de junio del 2016, el país conoció que el Comité de Naciones Unidas vio violación del derecho tras incautaciones a los hermanos Isaías. Esto lo publicó Diario El Universo en su momento, en esa fecha, 14 de junio del 2016, hace casi 8 años.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dictaminó que el Estado ecuatoriano violó el derecho de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún a debidas garantías para impugnar la incautación de bienes en el 2008. La respuesta del comité se da 4 años después de que los expropietarios del Filambanco, acusados de peculado bancario, presentaron su queja. Ellos también pidieron un pronunciamiento sobre el proceso legal interno seguido en su contra. En eso, el Organismo Internacional de Derechos Humanos no se pronunció en temas puntuales o no les da la razón en otros. Pero los Isaías, la defensa, a través de sus abogados, los hermanos Isaías pidieron reparación y devolución de los bienes. ¿Por qué traigo a colación esto? Usted lo acaba de mencionar. Si esto ya ocurrió hace 8 años, sin necesidad de que esté incorporado en el Código Orgánico Integral Penal, ¿por qué hoy poner en el texto una reforma que diga comités de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas? Doctor Cedeño. Porque simplemente hay algunos fallos que no tienen la misma presión del grupo Isaías, simplemente queda en el olvido. El caso, por ejemplo, la condena a Tidi Chamorro, Lapo Suárez, Roseros y entre otros, en el Ecuador no tienen ningún pronunciamiento por parte de la justicia. Entonces, eso debe corregirse y además está en armonía, no es que nos estamos inventando, en función del bloque de constitucionalidad que está contemplado a partir del artículo 224 de la Constitución. Pero hay algunos conocedores de esta materia que consideran que ya la propia, el propio sistema constitucional del Ecuador y además el hecho de que Ecuador sea signatario del Pacto de San José, que lo hace miembro del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. El Ecuador, al ser suscriptor del Pacto de San José, además, tiene la obligación de acatar las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hay quienes consideran que es innecesario plantear esta reforma al Código Orgánico Integral Penal porque justamente hay una normativa supranacional que podría avalar que si mañana o pasado hay una sentencia de la Corte Interamericana, a partir de esa sentencia se pueda revisar una sentencia penal condenatoria en el Ecuador, asambleísta Cedeño. Entonces, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué tanto miedo? Pero ¿para qué? Por lo mismo le digo, ¿para qué incorporar ese tema? Y recordemos los argumentos iniciales del cuestionamiento. Incluso singularizaban, ¿no? Los periodistas, algún grupo de los sectores de los medios de comunicación y todos estos corifeos que ellos articulan. El argumento no era un argumento de carácter jurídico, era un argumento de carácter político, ¿no? Y siguiendo y singularizando. No, es que esto beneficia la impunidad de Rafael Correa. Esos eran los argumentos, Fabricio. Pero ¿para qué incorporarlo, asambleísta? Y tanto es así. Entonces, por eso lo dividí. Yo como ponente, yo hice la moción, la ponencia, en la que divido y pongo el artículo en mi moción, divido en 2. En los artículos, la primera sección, todos los artículos que supuestamente existe consenso. Y en la sección 2, los artículos 3, 31, 41, 71 y 79. O sea, usted... Y sabíamos que si se votaba, y sabíamos perfectamente que si se votaba, nosotros nos quedábamos solos y no obteníamos los votos. El tema y la ley se aprobaba. El tema es que, a ver, usted efectivamente plantea 2 mociones para dividir la votación y en una segunda moción consta este artículo 79, pero al mismo tiempo ha habido cuestionamientos porque en la primera moción, donde está la mayor parte del articulado, consta una disposición general, en donde, por ejemplo, en la parte pertinente dice en esa disposición general, en situaciones donde el dictamen internacional resuelva sobre violaciones al debido proceso, en especial en casos que afectan a la libertad individual, los derechos políticos y de participación, se priorizará la restitución inmediata de los derechos vulnerados, se tomarán otras medidas necesarias para la reparación integral, si la ejecución de estas decisiones o recomendaciones requiere reformas legislativas, políticas públicas o acciones adicionales, se concederá una prórroga adicional. Esta prórroga estará sujeta a justificación detallada por parte del Gobierno Nacional, aprobación de la autoridad competente y control jurisdiccional. Hay quienes dicen que, claro, usted divide y pone en la otra moción, pone el artículo 79, pero en la primera moción deja esta disposición general que para algunos de sus críticos termina siendo lo mismo. ¿Eso no es lo mismo, asambleísta Cedeño? Le pregunto. No, a ver, lo que pasa es que se dan cuenta después. Entonces dicen, no, que también la disposición general, pero ya la moción estaba presentada. Ahora, ¿qué sucedía? ¿Qué debería haberse hecho ahí? A ver, conversar, perfecto, vamos, que regrese a la comisión y que sea la comisión y luego de eso presente el informe
para conocimiento del Pleno. Pero ¿qué hizo el presidente de la Asamblea? Interrumpió de manera abrupta la sesión y por suerte la ha convocado para este jueves. Entonces este jueves nosotros tenemos que instalarnos, tenemos que ver si hay que reformar algo, pero en este caso ya el escenario es que regrese a la comisión. Asambleísta, porque no se puede generar ninguna reforma en el momento en que se está en la discusión. Correcto. Evidentemente las reformas aún no se aprueban, por ende ni hablar de su vigencia todavía, más aún cuando resta ver luego ya de la aprobación como tal el procedimiento que tenga el Ejecutivo. No se olvide. Entonces, correcto. Sin embargo, incluso yo mi tesis el día jueves era que se apruebe y al final el presidente de la República tiene veto y usted sabe que para ratificarnos necesitan las 2/3 partes. Correcto. Falta todavía un largo tramo por recorrer. Sin embargo, hay actores que desde ya se adelantan, como el caso de la fiscal, quien ha anunciado que desde ya prepara una acción de inconstitucionalidad si es que estas reformas del Código Penal se aprueban con estas incorporaciones que han sido cuestionadas. ¿Qué opinión le merece a usted? Que me parece un absurdo absoluto si esto tiene armonía con la Constitución y con el derecho internacional y con convenios y tratados internacionales que el Ecuador ha suscrito. Entonces yo no sé dónde estaría la inconstitucionalidad. Ahora, pero esta es la justicia en el Ecuador, que a partir del Trujillato se desbarató toda la institucionalidad democrática en el país. Ahora, yo le pregunto a usted, asambleísta Cedeño, yo quiero insistir en el hecho de que el informe fue aprobado por unanimidad. Incluso la semana anterior yo critiqué ese detalle. Que fue previamente socializado, todo convocado con anticipación, toda la documentación puesta en conocimiento de todos los asambleístas. Lo habíamos trabajado con nuestros equipos técnicos en varias sesiones. Es más, tuve una sesión de socialización en la que estuve yo. No fue una sesión de la comisión, fue una mesa de trabajo, porque las sesiones nuestras son grabadas, se suben a la web, entonces pueden ver incluso el desarrollo de cómo cada uno de los señores asambleístas votaron. Asambleísta Cedeño, justamente a eso iba. Entendiendo y ratificando que fue unánime la votación de aprobación del informe, yo le pregunto a usted si este tema se debatió en la comisión, si en la mesa se debatió o, como dicen algunos, fue incorporado sin debate previo. No, fue conocido, por eso lo propuso el compañero José Agualzaca. Y fue debatido. El mismo que, y aquí tengo hasta en mi celular, tengo la notificación de las observaciones que propuso, y esto se comunicó a todos los asambleístas el día 19 de enero del 2024. O sea, los miembros de la comisión estaban al tanto del contenido de esta propuesta de reforma. Así es. Ahora, yo le pregunto a usted, porque esa es la otra inquietud que yo también la planteé públicamente. Por la naturaleza de esta reforma, digamos, lo lógico no hubiese sido separarla del paquete de otras reformas donde evidentemente se plantea el endurecimiento de las penas y plantear un debate nacional un poco más específico sobre este tema, incluso para evitar suspicacias, asambleísta Cedeño. No, nosotros por eso actuamos con absoluta transparencia en la comisión, dijimos, jugamos con las cartas. Usted sabe el nivel de polarización que vive el Ecuador. Por eso mismo. Fabricio. Por eso pero mismo. Usted sabe perfectamente el nivel de odio político que existe en el país, del nivel de irracionalidad que llega tanto a meterse con nuestra familia. Por eso mismo, asambleísta Cedeño. O sea, me parece a mí que frente a ese nivel de polarización, el nivel de intolerancia que existe en ciertas fuerzas políticas, donde el enemigo a vencer es la revolución ciudadana, el nivel de persecución, las acciones que realiza la fiscal general llegan a niveles de irracionalidad absoluta. Pero el hecho es que, como se ha manejado este tema, con el apoyo de cierta prensa, como se ha manejado este tema, asambleísta Cedeño, ya algunos, y por eso argumentan que daría la impresión de que ustedes, como Revolución Ciudadana, pretendieron meter camufladamente esta reforma. Oiga, nosotros cuando bien pudieron hacerla por separado. Pero esa es la narrativa. Perdón, Fabricio, usted es un periodista con mucha experiencia en temas parlamentarios, igual Belki. Saben perfectamente cómo actuamos nosotros. Nosotros jugamos con las cartas abiertas. No tenemos agendas ocultas. Nosotros decimos lo que creemos que es en beneficio del país. Pero los niveles de intolerancia, los niveles de incluso de una prensa que también se presta para esto.
Ahora bien, ¿usted no ve ambiente para que mañana se cierre el debate y se dé paso a la votación de las dos mociones que usted planteó? Eso sería lo correcto. Pero no ve ambiente para eso. Eso debió haber sido el día jueves. Y por último, el presidente, es lo que yo vengo diciendo, tiene capacidad de veto. Ya, pero le insisto, no ve ambiente para la votación de las dos mociones. Esperemos que sí, esperemos que sí. Lo otro, yo soy una persona que creo en el diálogo, en función de las diferencias. Es más, en la comisión a mí me han felicitado los otros miembros de otras bancadas, como el día mismo que votamos, un asambleísta de gente buena me felicita, lo felicito, doctor Cedeño, cómo usted ha dirigido esta sesión y cómo el tratamiento de este proyecto de ley. Hay un pedido que se conoció, al menos es el que yo conocí, suscrito por los asambleístas Adrián Castro y Ramiro Vela, de la bancada de ADN, donde le piden que se cierre el debate, pero que no se dé paso a la votación, sino que el proyecto regrese a la comisión para redactar el texto final, que se puedan incorporar observaciones y luego se dé paso, luego de 48 horas se presente el texto final, para convocar a la sesión solamente para votar. Yo le pregunto si esa será la alternativa. Esa alternativa salen posteriores a cuando yo presento la moción. Solamente hay dos mociones presentadas, la mía en mi calidad de ponente, y creo que una que presentó construye del archivo de la norma, de la ley. Ha trascendido también, asambleísta Cedeño, la intención desde Pachacutic, a través de la asambleísta Yumbay, de plantear otra moción a través de la cual se dé una votación al menos en 3 bloques. Ella ha dicho textualmente, uno que propicia la aprobación sobre el incremento de penas en ciertos delitos, otro que va a afectar a la justicia, ha dicho el asambleísta, y que va en contra de la Constitución, y otro bloque de disposiciones transitorias. ¿Habría la posibilidad de que se presenten en el curso de la sesión otras mociones en estos sentidos? Habría que ver, ¿no? Yo lo que creo que lo que podría tener mayor nivel de aceptación es que regrese a la comisión. Si regresa a la comisión, ya, porque digamos esa es la disposición incorporada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa desde el año 2020. Hasta antes del año 2020 era una potestad exclusiva del ponente de un proyecto de ley, hoy es de la comisión. Si regresa a la comisión, en el texto final se podría excluir estos artículos considerados controversiales, asambleísta Cedeño, en aras de salvar el proyecto de reformas. Nosotros, tanto es así, Fabricio, que yo divido, o sea, entendamos yo divido la forma de votar en 2 secciones, tal como estipula la ley. Yo la propongo, y en la que pongo el artículo 79 que tanto ruido les estaba causando y tanto temor tiene. En esa división, aparte del artículo 79, estoy incorporando otros artículos. ¿Con qué tienen que ver esos otros artículos? A ver, déjeme ver para no hablar de memoria. Porque son varios artículos, digamos, en la primera moción está la mayor parte de artículos y disposiciones, y en la segunda moción está el artículo 79, que es la materia que estamos conversando en esta parte de la entrevista. Es el artículo sobre, que son cosas yo estoy totalmente de acuerdo, sobre el delito imprescriptible, porque no fue propuesta nuestra, es estar ahí, y que yo creo que es importante que no se apruebe. Lo otro son sobre las enfermedades infectocontagiosas, que también causó mucho malestar y mucho ruido, en la que también estamos de acuerdo y por eso le incluí. El otro son las limitaciones en ejecución de actos de servicio para miembros de la fuerza pública, y en el artículo 71 sobre las excepciones para la reserva de investigación previa, que también causó ruido y por eso la incluyó. Y el otro es el artículo 79, son los 5 artículos que están en este bloque de sección. Hay otros grupos que deben adicionarse al artículo 74, principalmente hemos recibido observaciones del movimiento de mujeres y movimiento feministas, que también yo estaría de acuerdo. Para entender el procedimiento parlamentario, se cierra el segundo debate y es el presidente de la Asamblea el que dispone la votación de la moción o dispone el retorno del proyecto de ley a la comisión. ¿Cómo funciona esto en la técnica parlamentaria, asambleísta Cedeño? A ver, lo correcto es que en este caso el ponente deberían, si se va a votar tal como están las mociones presentadas, deberían
votarse una a una, ¿no? Si la moción que yo he propuesto no tiene el respaldo en ninguna de las secciones, simplemente se pasaría a otra moción, porque no hay informes de minoría, y eso hay que tenerlo claro, porque lo correcto hubiera sido que si hubiera habido inconformidad en la comisión, se votaba el informe de mayoría, no tenía el respaldo, se votaba el informe de minoría. Eso no existe en este caso. Entonces lo otro es que lleguemos a un acuerdo y me tocaría a mí proponer que regrese a la comisión. O sea, entonces, si usted no ve escenario para votar las mociones, usted plantearía que retorne a la comisión. Tenemos que conversar, nosotros no votamos el diálogo, la decisión no es nuestra. Usted sabe, Fabricio, usted es un periodista que tiene mucha experiencia en temas parlamentarios y al final las resoluciones, la toma de decisión se radica en función de votos. Correcto, asambleísta Cedeño. Estamos pendientes de lo que pase en el seno de la Asamblea Nacional en estas horas, cuando continúe el segundo debate este jueves de este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Asambleísta Cedeño, gracias. A usted, muchas gracias. Belki, muy buenos días. Un buen día. Gracias a Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Ahí tienen ustedes. O sea, lo más probable, Belkis, amigos y amigas, es que no se dé paso a la votación de las mociones, que evidentemente no hay consenso, y frente a esa ausencia de consenso, bueno, Fernando Cedeño ha dicho que va a priorizar el diálogo, pero frente a esa ausencia de consenso, que a mí el me informe parece, regrese a la comisión. sí, me parece que eso va a pasar. Yo le veo así. Sí, pero regresa a la comisión y habrá también que ver cuánto consenso existe en la mesa, al interior de la mesa, para determinar cambios definitivos para que ese informe nuevamente regrese al Pleno para votación. Si es que finalmente se excluyen estos artículos polémicos o este artículo polémico, o si se ratifican en el mismo y luego ver qué pasa con los votos en el Pleno. A ver, y esto de alguna manera pone en incertidumbre porque me parece que Revolución Ciudadana tiene 5 de 9 en la Comisión de Justicia. Me parece. Entonces, claro. a lo que voy es que si eso resulta así, quedaría en lo mismo prácticamente. Sí, o sea, sería un dilatar en cuanto a tiempo el trámite para nuevamente volver al Pleno y no tener los acuerdos suficientes. Sí, esto es medio complejo. Bueno, veamos qué pasa el día jueves, que evidentemente se retome el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.